Hola traders, espero que estén bien. Bienvenidos a Crypto Eloy. em, para los que son nuevos, y bueno, vamos a hablar sobre un tema interesante. Uno, el análisis de dos altcoins y pues un resumen de mega capitalización sobre Bitcoin. Yo creo que pudiésemos estar diciendo, ¿será que Bitcoin es otra mega capitalización tecnológica? Hablaremos también de la deuda de Estados Unidos, si está creciendo o decreciendo, que ya de lo que he venido hablando últimamente es que obviamente las noticias da que todo está subiendo. Y ya vamos a verificar un poquito con la ayuda de Econometrics en cuanto al tema de gráficos. Y pues digamos que vamos a ver el gráfico de la recesión, si ha bajado o ha subido y cómo se ha comportado en los últimos días. Entonces, digamos que el análisis de las dos altcoins va a estar para el final. Esto es corto, esto es breve. No creo que me demore más de 15 minutos. Quizás menos, no lo sé, vamos a ver, pero no creo que dure más. Em, digamos que en este caso tenemos el gráfico de Bitcoin, ¿ok? Pero principalmente lo que les quería mostrar es este gráfico. Digamos que 14 años después de que Bitcoin nace, todavía hay gente, o hay cantidad, hay nuevos inversores, vamos a llamarle nuevos inversores, que tienen mala información sobre Bitcoin. Digamos que normalmente hay gente que dice que todavía es una estafa piramidal, que es un Ponzi, que sí que es una pirámide. Mala información, pero eso normalmente es para los novatos, ¿ok? Esto eh, ahora, y en términos de inversores, traders, normalmente todavía hay información que se puede comparar con el stock market o el mercado de acciones, ¿ok? Muchos, digamos que probablemente piensen que Bitcoin se puede comerciar, se puede negociar como acciones, de esas acciones eh, baratas, ¿ok? Pero la realidad es que Bitcoin también tiene un perfil de rendimiento muy similar a las acciones de tecnología, del índice de tecnología, por ejemplo, como el Nasdaq, o las acciones que forman el Nasdaq, ¿ok? Digamos que en este caso, las acciones de tecnología, como Apple, Microsoft, todas las que son norteamericanas, ¿ok? Tienen un rendimiento muy similar a las acciones de tecnología, que tienen una gran capitalización. Por ejemplo, si observamos acá la distribución, por ejemplo, del rendimiento de Bitcoin, Tesla y Nvidia, del 2016, digamos que apenas se puede distinguir cuál es cuál. Ok, si vemos, por ejemplo, acá Bitcoin, Nvidia y Tesla, Berkshire Hathaway y Apple, digamos que tienen una gran diferencia. Por ejemplo, en este caso, la distribución es muy similar entre las tres, que son de grandes rendimientos. ¿Ok? Ahora, no significa que Bitcoin tenga la consistencia de unas empresas como Apple o Berkshire Hathaway, que es las que están acá arriba, ¿no? Pero el punto es que hay muchas acciones con la capitalización de mercado que están en un rango de cientos de miles de millones de dólares, ¿ok? Entonces muestran unas características similares a Bitcoin en sí mismo. Por ejemplo, Bitcoin no es que es un activo exótico o muy atípico, ¿ok? Pero está listo para ser un activo de almacenamiento de valor convencional. ¿Qué es lo que pasa? Que hace falta que el tiempo haga el trabajo, la adopción, la aceptación de algunos gobiernos que lo está haciendo. Eh, no sabemos si aquí a unos años va a aparecer el tal Satoshi Nakamoto, si fue la NSA que creó Bitcoin, quien haya sido, ¿ok? Digamos que en este punto no es que sea típico, no es un comportamiento, sino que en realidad está más cerca de Tesla o Nvidia que cualquier otra cosa, ¿ok? Digamos que la próxima vez que digan como inversión que es demasiado arriesgado, hay que preguntar a estas dos acciones, más o menos de una capitalización súper, súper alta, que superan obviamente a Bitcoin, más o menos a qué se refiere, ¿ok? Digamos que es muy similar a el retorno en cuanto al rendimiento es muy similar a las acciones de Nvidia y Tesla. ¿Ok? Digamos que este es cada punto, eh, representa un mes de retorno, el valor del rendimiento. ¿Ok? Y pues acá vemos como Nvidia y Tesla
tiene un comportamiento muy similar a Bitcoin, o Bitcoin tiene un comportamiento muy similar. Ok, entonces digamos que cuando miramos el perfil, obviamente los tres no se ven nada diferentes, al contrario, se ven muy similar. Entonces el rendimiento es muy parecido. Ok, eh, ahora bien, cuando hablamos a lo largo del tiempo, buscamos a Bitcoin, por ejemplo, como índice, y luego venimos y lo queremos comparar, no el Nasdaq, pero sí vamos a colocar, por ejemplo, Tesla. Vamos a mirar Tesla por aquí. Eh, ok, vamos a compararlo aquí con Tesla. Y vemos el rendimiento a lo largo del tiempo, por ejemplo, más que todo cuando aquí pudiese ser, miren que de este punto a este punto, por ejemplo, si nosotros marcamos esta línea o este crecimiento de aquí a aquí, miren que el crecimiento de Tesla fue progresivo, hay que verlo de una manera exponencial, igual que exponencial en el gráfico de Bitcoin. Entonces, en este punto, por ejemplo, aquí, la misma caída que tuvo Bitcoin a validar la liquidez que había en este punto fue la misma caída que tuvo Tesla y obviamente el comportamiento del COVID-19. ¿Ok? La caída que tuvo Bitcoin acá, digamos que se precipitó un poco más Tesla, ¿ok? Pero el comportamiento viene siendo muy similar. Entonces la mega capitalización nos está indicando de que Bitcoin probablemente se comporte con una acción, con dos acciones de retorno de gran capitalización y de alto, más que todo Bitcoin tiene un alto rendimiento a pesar de que ahorita esté eh, en consolidación o esté acumulando, ¿ok? Ahora, viendo Nvidia, por ejemplo, en cuanto, claro, estamos hablando no solamente de mega capitalización o capitalización, sino también en cuanto a rendimiento, ¿ok? Aquí hay que verlo en una manera exponencial. Aquí se comportó igual, miren este crecimiento, sin embargo, a medida que Bitcoin eh, a medida que Bitcoin iba cayendo, pues ya le quedaba poco gas a Nvidia. Esta caída que tuvo Bitcoin, la misma fue la que tuvo el mercado. La caída que tuvo Bitcoin a validar esta liquidez, digamos que fue mínima comparado con Tesla, pero el crecimiento fue muy similar. Ahora, ahorita, digamos que hay una confluencia negativa, pero sí, esto es otros factores, ¿ok? Estos son factores políticos, no políticos, factores más que todo en cuanto a lo económico por la tecnología y que los inversores de hace mucho tiempo han incentivado a la compra cuando ellos están tomando ventas, cuando ellos están tomando ganancias. Entonces esto ya es una confluencia negativa que es temporal, ¿ok? No significa que vaya a durar todo el tiempo, pero sí es importante verlo desde ese punto de vista, ¿ok? Eh, claro, esto es solamente comparando de manera chartista. Ahora en megacapitalización nos está demostrando que se ha comportado de manera similar. ¿Ok? Ahora, hablando de la deuda, Estados Unidos, pues ya sabemos que ha alcanzado los 33 billones de dólares. Vamos a buscar por acá, por ejemplo, un gráfico, ¿será el de recesión o cuál utilizamos? Vamos a revisar por aquí a ver cuál es importante. Ok, vamos a ver el total assets mientras tanto. Entonces, miren, eh, 33 billones de dólares, pues es una suma bastante, esta es la hoja de balance de la Reserva Federal. Pero en este punto, digamos que estamos acostumbrados a que la deuda federal, la deuda de Estados Unidos, por ejemplo, constantemente alcance, obviamente, nuevos máximos, ¿ok? Entonces, lo que podría ser más preocupante que el valor absoluto de la deuda es la velocidad con la que está creciendo, es la velocidad del dinero. No sé si ustedes recuerdan que yo les compartí el gráfico de la velocidad del dinero también. Creo que es este, la velocidad del dinero, ok. El gráfico trimestral. Y una vez me acuerdo que les dije que de aquí iba a comenzar a subir y ahí es donde iba a comenzar prácticamente la inflación, los precios, valor de los productos mucho más caros. Ok, pues entonces digamos que más que todo es el crecimiento, es la velocidad a la que está creciendo. Entonces, para dejarlo un poco más claro, en vez de observar la evolución del valor total, o sea, del global asset como tal, de la deuda con el tiempo, digamos que vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánta deuda federal se crea diariamente? Ahora, calculando
digamos que esto, viendo esto al detalle, no de manera trimestral, sino calculándolo diariamente, vamos a observar también que, por ejemplo, eh, diariamente, diariamente calculando la velocidad de la cantidad con la que se está generando dinero y la deuda, la inflación, todo ese tema, ¿ok? Todo este tema de datos económicos, digamos que en un periodo de 90 días la deuda de Estados Unidos prácticamente está creciendo actualmente en 18 mil millones de dólares por día. Digamos que cuando se cortó aquí lo del COVID, ok, esto fue más o menos la deuda del COVID, en comparación con la flexibilidad económica o el alivio por lo que el COVID hizo que la deuda creciera más rápido, como 35 mil millones perdón, 35 mil millones de dólares, que por esa misma causa se tenía que reducir la hoja de balance de Estados Unidos, que una vez le comenté también aquí en YouTube. Digamos que era 35 mil millones de dólares por día desde el punto máximo, desde acá, cuando la época del COVID, ¿no? Entonces, si vemos esto, digamos que con la gran recesión, vamos a ver por acá, la gran recesión estaba creciendo en 14 mil millones de dólares por día, ¿ok? Por día, si lo comparamos. Ahora, el COVID superó todo eso. Ahora, aquí vamos de nuevo con 18 mil millones de dólares por día y estamos superando la época de la gran recesión. Y prácticamente estamos a un poquitico, digamos que al 45% más o menos de lo que fue con el COVID. Que con el COVID fueron 35 mil millones por día. Ahora estamos a 18 mil millones por día. Ok, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí en el COVID hubo flexibilidad económica, se estaba dando incentivos y se estaba imprimiendo. Aquí hay endurecimiento económico, hay una economía restrictiva, igual que la recesión. Aquí es donde se apunta el problema. ¿Ok? Entonces, ya que hemos visto Bitcoin, Nvidia, Tesla, la flexibilidad del comportamiento, la flexibilidad económica dio un comportamiento exponencial ascendente para Bitcoin. Ahora vamos a ver qué sucede con el gráfico de la recesión. También les comentaba que este gráfico ya se los voy a mostrar, ya se lo he mostrado varias veces. Cada vez que daba un crecimiento al alza, Bitcoin o los mercados tenían un rebote al alza, pero apuntaba a más corrección, a más caída, más a la baja, que, eh, que es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces digamos que en un periodo donde la economía está más o menos yendo bien o se está recuperando, las tasas de interés, la inflación, supuestamente todo esto, digamos que esa cantidad de deuda también que es creada ha costado a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente, a lo largo del tiempo, periodo de ciclos, 2 4 5 8 10 20 años, ¿ok? Digamos que las tasas de interés son mucho más altas que en los últimos años. Entonces, por ejemplo, hace reciente, vamos a mirar por aquí la tasa de interés. No, este es el desempleo. Y, ok, digamos que las tasas de interés por este lado, ¿no? Creo que hace días hablé de ello también. Eh, entonces, por acá, digamos que ha superado, miren que ha superado lo del COVID, ok, las tasas de interés, digamos. Em, Son mucho más altas, obviamente, que los últimos años, inclusive iguala un poquitico por encima de la del 2007, la crisis del 2007, igualando la de las .com prácticamente, miren esto, ¿ok? Entonces, a pesar de que las tasas de interés son mucho más altas que los últimos años, digamos que en el gráfico que les acabo de mostrar, esto que está acá, parece que la del COVID, o sea, la deuda de Estados Unidos está creciendo mucho más rápido que los 12 años que siguieron a la del 2008, por ejemplo. Si vemos la crisis del 2008 aquí, eh, parecido más o menos a un pico, prácticamente a la de la gran recesión, mire todo lo que tardó, por lo menos en llegar, vamos a llamarlo imbalance o este pico de acumulación aquí, miren. O sea, tardó que 8 años. Y luego en el 2020 se repite de una recuperación, se baja el tema de la hoja de balance, de la deuda de millones por día, pero ahora la superamos. Miren esto, o sea, tres picos iguales después del COVID. Y entonces, ¿qué pasa? Que la deuda está creciendo 18 mil millones por día
de una manera mucho más rápido, la velocidad con la que se está haciendo. Y para eso es lo que les mostré aquí ahorita. ¿Dónde está? Aquí la velocidad del dinero. O sea, está creciendo de manera rápida. O sea, digamos que está creciendo a un ritmo mucho más rápido que los 12 años que siguieron a la crisis subprime, la del 2008. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si los hábitos de gasto del gobierno no mejoran, no ponen de su parte, existe el riesgo de que Estados Unidos entre en un periodo de dominio fiscal. ¿Ok? Ese dominio fiscal, digamos que significa que la política monetaria de Estados Unidos va prácticamente a ser adaptada por la Reserva Federal para ayudar al gobierno a financiar su deuda. Más problemas. Digamos que en los periodos pasados, el dominio fiscal ha llevado más que todas las tasas de interés controladas artificialmente, como cuando hay una inversión indexada en la parte privada o cuando hay eh, acciones sintéticas o el mercado sintético, que es cuando un mercado real le asigna un valor, por ejemplo, a este teléfono, le asigna un valor, pero detrás de mí hay valor sintético, es decir, que se apalancan sobre mi posición, ¿ok? Pero en realidad lo que están comprando, el valor o la inversión mucho más volátil es al principal que ejecutó la orden del valor sintético. Prácticamente es lo que haría controlar la tasa de interés artificialmente. Es decir, yo le asigno un valor, ¿ok? Valor muy bajo, ejemplo, no sé, vamos a hablar de la tasa de interés que está en 5.5, pasa a 3, pero es un valor artificial, es de pantalla. ¿Ok? Pero hay que ver cómo es el rendimiento y los costos de producción de X producto, de X artículos, para poder sacar el valor real de cómo se está llevando la demanda de todas las prestaciones, de todas las inversiones, de los retornos, de las tasas de interés de los bancos. Hay que ir al mercado real, no a lo que nos muestran la Reserva Federal. Entonces, por ejemplo, eso es algo como lo que estábamos viendo acá. ¿Ok? Eh, Digamos que, en resumen, la deuda de Estados Unidos crece pues a un ritmo de 18.000 millones por día. Eso está más que claro y mucho más rápido que la gran recesión. ¿Ok? Entonces, casi siempre que se dice que la deuda de Estados Unidos está en expansión, y eso es evidente que está en expansión, lo vemos aquí en el COVID, post-COVID en el 2000, inicio del 2022 y ahorita finalizando 2023. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los periodos como ahora, en el que el techo de la deuda prácticamente ha sido, supuestamente dicen que ha sido suspendido, miren que el techo de deuda fue suspendido, entonces ahora tiende a crecer más rápido, ¿ok? Ahora, aquí está la prueba, en los últimos 3 meses digamos que la deuda ha crecido a 18.000 millones de dólares por día. Eso significa que efectivamente se ve más rápido y mucho más agresiva que la del COVID. ¿Por qué? No tan agresiva, pero más rápida en cuanto al crecimiento. Porque es que miren que esto no tardó nada. Ok, esto fue casi nada en el tiempo que tardó. Comparado con lo de ahorita, pues. Esto es crecimiento rápido y muy corto, en un periodo muy corto, mientras que esto tomó bastante tiempo. Ok. Eh, Ahora, hablando de si el mercado, cambiando un poco el tema, el mercado de valores solo ha bajado a la mitad si Estados Unidos entra en recesión, se está acercando, eh, ¿será que Estados Unidos se está acercando a una recesión y esta recesión va a comenzar en los próximos trimestres? Vamos a revisar el gráfico de la recesión, por ejemplo, esto que está acá, ya lo vamos a revisar y a comparar bien, vamos a bajarle a, vamos a verlo por día un segundo, ¿ok? Y vamos a compararlo con Bitcoin, con algunas acciones. Entonces, digamos que esto no se sabe al 100%, ¿ok? Pero es muy posible que esa apuesta de que crezca rápido la recesión depende también de las elecciones, cómo no quiere terminar el presidente actual, Biden, cómo le va a dejar el problema al siguiente. Entonces eso va más que temas personales, simplemente es más dirigido a la nación y cómo quieren terminar. Ok, digamos que ahora si nos vamos a una recesión o no, digamos que qué tan bajo se puede creer que va a llegar el mercado de valores. Yo les envié en Twitter
una comparación que ya la voy a volver a repetir. Ok, entonces digamos que en este punto vamos a revisar aquí el gráfico. Ok, digamos que en este gráfico, eh, como punto de referencia histórico para considerar los números, por ejemplo, del SP 500, que han coincidido con recesiones desde la Gran Depresión, digamos que la Gran Depresión, el mercado de valores cayó un 86%. ¿Ok? Vamos a ver por aquí en la Gran Depresión, cae un 80, menos en negativo, un 86%. ¿Ok? En la Gran Recesión, el mercado de valores cayó un 58%. eh, de este punto, la gran recesión, la burbuja de la .com y el crash del 73, ok, cayó también un 50%, un 50%. Eh, Otra de las cositas donde nos encontramos ahorita es que estamos, por ejemplo, menos un 80%, prácticamente a niveles de la gran represión, de la gran depresión, ok. Y pues los últimos dos Bitcoin bear markets de Bitcoin, pues estamos en este punto, ¿ok? El primer bear market de Ethereum fue en el 2018, que digamos que sobrepasó prácticamente el 90%, Bitcoin llegó al 89%, perdón, al 82%, 83, 81% la gran depresión. Entonces, miren que con la del COVID llegamos prácticamente a 35%, casi un 40, más o menos, sí, casi un 40, la de Nixon, el lunes negro, ok, digamos que en promedio el SP 500 un menos 50 durante la gran recesión, hablando del SP 500, ok, si comparamos Ethereum, Bitcoin y el SP 500. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la gran recesión tuvo significancia en el mercado. Si yo comparo esto con Bitcoin, en los últimos días, que le dije, los comparé con los últimos 80 días, si no estaba mal. La gráfica anaranjada pertenece a Bitcoin, la azul el gráfico de la recesión. Ahora, si comparamos esto, por ejemplo, de este punto a este punto, en los últimos 84 días, ok, la recesión o el gráfico de la recesión, cuando tiende a ir al alza, Bitcoin se ha comportado de manera agresiva a la baja también. Y esto sucedió en los últimos 3 días. Miren, un crecimiento de la recesión o impulsándose la recesión. Y yo les indicaba de, vamos a ver por aquí, de que, vamos a quitar Bitcoin, de que esto iba a tener rebotes alcistas en los mercados. ¿Ok? En la época de recesión, rebotes alcistas en los mercados. Cada vez que esto suba, los mercados van a tener un periodo donde suben y van a animar a la gente y luego ¡fum!, se pueden volver a caer. Ok, entonces que también les había mencionado que el único crecimiento agresivo que tuvo Bitcoin, a pesar de que la recesión fue la del COVID, que el COVID hizo que subiera, ok, por la flexibilidad económica, pero es que ahorita estamos en un endurecimiento económico. Bitcoin nace de la crisis del 2008, ok, donde hubo flexibilidad económica también, ok, y luego hubo una crisis, pero la impresión del COVID, la impresión de dinero, ayudó a que Bitcoin creciera exponencialmente. Ahorita estamos en un endurecimiento económico, economía restrictiva, así como la del 73, como la de la Gran Recesión, la Gran Depresión, ¿ok? Entonces, eso principalmente. Eh, entonces, en caso de que exista una pequeña posibilidad de que este escenario se desarrolle, tendría un impacto bastante negativo. Entonces es mejor estar preparado. Por eso que en cierta parte les digo que tengan efectivo, no solamente en el mercado de acciones, en el mercado de criptomonedas ahorita, aunque vale la pena ir arriesgando un poquito y esperando el halving a ver cómo se va comportando. ¿Ok? Eso principalmente. Em, Ahora, si vamos a revisar, si vamos a revisar el mercado hablando ahorita ya de cripto, vamos a revisar un poquito Bitcoin como tal. Vamos a ver aquí. eh, Vamos a ver dónde es que está. Aquí, aquí. Recuerden que una vez en Twitter yo les compartí que el suelo del mercado, para ese entonces, en junio de 2022, estamos hablando del CBDD, ¿ok? El Cumulative Value Days Destroyed, que es cuando
toca, el mercado toca fondo y la inversión o las monedas pasan del antiguo inversor al nuevo inversor, que fue en los 15.380 en ese entonces. eh, Estamos por aquí más o menos, algo así. Ok, ahorita está el NVT Price, que prácticamente es donde agarra el rebote. Si nosotros nos enfocamos en la línea de rebote, que ha sido a lo largo de la historia, prácticamente nos están dando en los 20.400 dólares. Ahora, esos 20.400 dólares, ¿ok? Pertenecen al gap que está en los 20.000 en los futuros del CME. ¿Ok? Ahora, si nosotros revisamos, a ver si me están viendo. Ok, si nosotros revisamos, el gap de los futuros del CME se encuentra exactamente donde está el NVT price, ¿ok? Que es prácticamente el valor de la red eh, dividido pues en todos los que está en circulación y coincide mucho con el gap. Si esto se da, por ejemplo acá, entonces estaríamos ayudándonos en que todo el rebote del mercado, a ver, vamos a reiniciar esto aquí, que se vea. Quitamos esto y quitamos esto. Si esto ayuda, por ejemplo, hacia lo largo, cuando ya estamos por la parte de arriba, rebota en esa línea azul que pertenece al NVT Price, valor de la red, ok, estaríamos repitiendo algo más o menos como lo que sucedió en este punto, ok, buscando, vamos a ver acá, buscando este tipo de imbalance o este tipo de liquidez que había aquí, es decir, esta bajada podría repetirse. Ok, y ahí el mercado pues inicia su movimiento alcista por halving, ¿no? Ahora, por noticias, por fundamentales, pues Bitcoin puede venir a buscar niveles más bajos, ¿ok? Puede venir a buscar niveles más bajos, pero estructuralmente. Ahora, lo que estamos hablando es el valor de la red, lo que se le asigna a la red. Así como pasó en el Cumulative Days Destroyed, está el NVT Price. ¿Ok? Entonces, hay que estar pendiente y echarle un ojo a esto. Entonces, para Bitcoin, más o menos era como un resumen de ese tipo de estructura, verlo hasta el gap, que yo les decía que una de las señales es que Bitcoin tape ese gap, y el otro era el tema de la dominancia, que la dominancia tiene un gap, entonces mientras esto tape, mientras esto llegue más alcista, cuando empiece a corregir y el gap esté en los 20.000 cubiertos, entonces es positivo para que nosotros entremos en el mercado. Otra de las cosas que les decía era para las altcoins todos, que si esto rompe, ¿ok? A la baja, normalmente va a tener una recuperación. Si esto cae, las altcoins van a subir. Ok, pero lo más sano es que esto suba aquí y luego rompa, pero que si rompe de una vez, él va a tratar de regresar. Entonces esto, mientras tanto, vamos a esperar que se desarrolle porque no está tan claro todavía. Y el tema del VIX, obviamente, es que el VIX en el gráfico semanal, pues obviamente yo tengo zonas de caída en los mercados, que es esta zona es, si esto llega aquí y empieza a subir, va a ser una caída agresiva. Si esto llega aquí y empieza a caer, va a ser una zona agresiva. Sin embargo, el mercado ha tratado, en lo posible, ha tratado de volverse a meter en la tendencia, ¿ok? Si esto sigue subiendo, pues el mercado va a tratar de corregir a la baja, corregir a la baja, corregir a la baja, corregir a la baja o caer más, ¿ok? Mientras esto se meta dentro de esta zona. Eh, lo cual nos facilita en, en resumidas cuentas el tiempo, porque ¿qué pasa? Que mientras esto siga subiendo, Bitcoin, el Nasdaq, el SP 500, las acciones caen, Bitcoin llega al gap, la dominancia sube hasta el 56-57%, llega el halving, mercado alcista, ¿ok? Ahora, feo es que esto caiga, 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 los mercados suban, entonces tendremos un halving bajista, porque esto va a empezar a corregir. Y si eso empieza a corregir al alza, vamos a tener un mercado bajista entonces, un halving bajista, primera vez en la historia, ¿ok? Entonces, bien, resumiendo el tema, vámonos a, tengo dos altcoins que necesitan validar una posición, que una de ellas es ICP, ¿ok? ICP. em, Tengo esta zona estructuralmente, ¿no?
estructuralmente. Esto no, es lo que está aquí. Por ejemplo, ¿qué necesito yo que el mercado, que ICP, haga, no sé, velas semanales o diarias, lo que sea, pero que se posicione por encima de esta zona? Señores, si ICP hace este movimiento que les estoy diciendo y se posiciona por encima de los 3.10 y de los 3.7, es decir, si él rompe este rango, chicos, esto va a tener un crecimiento desde aquí hasta esta parte, por lo menos un 30%. ¿Ok? Entonces, si se cumple este movimiento semanal o diario donde él rompa esta parte, él va a buscar toda la liquidez alcista. ¿Ok? Y ya sabemos todo, todo el movimiento. Esto, inclusive, puede ser que de aquí haga esto, vuelva a bajar y luego venga a subir mucho más. Pero si compramos acá en el rompimiento de los 3.10, tiene que quedar el 50% de la vela diaria por encima o semanal por encima de la línea. Es decir, mitad para abajo y mitad arriba, fuera de esta zona, por encima de esta zona, de los 3.10. Ok, si esto se da, probablemente es un cambio de tendencia temporal y vamos a comprarlo. Ok, vamos a comprarlo. Luego colocamos el stop a precio de entrada. Ok, y lo mismo para Ape. A ver, ¿dónde está Ape? Aquí. Lo mismo va para Ape. Aquí, en esta zona. Veo a Ape con la misma estructura. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues que Ape haga un cierre diario o semanal por encima de la zona, que es una zona bajista de acumulación. Y si el mercado hace este tipo de estructura, un rompimiento por encima de los 1.18, entonces esta estructura va aproximadamente a igualarse hasta este máximo. Ok, luego bueno, puede venir a corregir, puede hacer lo que sea y de ahí seguir subiendo. Pero cuando ya tengamos un porcentaje bastante significativo después de ese rompimiento, empezamos a colocar el stop a precio de entrada o ir tomando parciales. Pero de momento lo veo como un probable movimiento de cambio de tendencia donde acumula, 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 acumula y luego se produce el rompimiento y una tendencia diaria. Ok, entonces principalmente lo veo de ese modo. Vamos a ponerlo en ojo, ok, pero debe darse este escenario, que rompa el diario, el semanal, por encima del 50% de la vela. Ok, es decir, que esta vela que ustedes ven acá tiene que ser de la misma forma aquí, alcista. ¿Ok? Digamos que una vela así pudiese ser dos velas así, dos o tres velas así, o una vela con este tamaño. ¿Ok? Pero la diferencia es que tiene que darse aquí abajo, aquí pues, en la parte baja. Si esto se da, podemos ganar un 100% entre las dos, un 200% entre las dos, un 125, un 150% entre las dos. ¿Ok? Más que todo para spot. Así que a monitorearlas y un saludo.